Las opiniones en este podcast no reflejan necesariamente la postura de Conducef ni de AMIS. Este es un espacio educativo de Proyecto Minerva. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Tasas y Finanzas, el podcast de Proyecto Minerva para tomar el control de tu dinero con consejos prácticos. Aquí, entre amigas, hablamos claro sobre finanzas para que puedas tomar mejores decisiones en tu vida diaria. ¿Están listas y listos para tomar las riendas de su dinero y alcanzar la libertad financiera? ¡Comenzamos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast Entre Tasas y Finanzas. ¿Alguna vez han sentido que el dinero se les va como agua entre los dedos? Pues el día de hoy vamos a ver y vamos a hablar cómo hacer un presupuesto, el componente del presupuesto, cuáles son los rubros que debe cubrir, qué es lo que debes y tienes que tener en mente antes de hacer un presupuesto y cuando lo estás haciendo. Pero antes vamos a iniciar a platicarles qué es el presupuesto. Y bueno, primero que nada, el presupuesto es un registro detallado de todos tus ingresos al que le vas a restar tu ahorro y tus gastos. Después de eso te va a dar un balance y esa va a ser, una cifra muy interesante porque eso te va a decir cuál es tu capacidad de endeudamiento, si puedes subir tu ahorro, pero creo que ya me estoy adelantando. No, está perfecto. La verdad es que sabemos que el presupuesto es una herramienta básica, es importantísimo que todos llevemos ese registro, pero la realidad es que no siempre funciona como deberíamos hacerlo. Muchas veces se nos olvida cuánto gastamos, seguramente salimos con un billete a la calle y de pronto regresamos y ya tenemos monedas. ¿Qué pasó en ese ínter? ¿Por qué gastamos tanto y sin control? ¿Por qué de pronto no sabemos medir cuánto fue lo que utilizamos de dinero? Porque se nos va en cositas todo el dinero que tenemos. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esta herramienta para poder administrar el dinero y que nos alcance más, porque además es limitado. Justo, y como nos dicen, pues tener un registro de todos nuestros ingresos y de todos nuestros gastos, pues nos va a ayudar a ver para dónde se está yendo el flujo de nuestro dinero, ¿no? Tanto lo tengamos en transferencia, en tarjeta, cuando hacemos transferencias o cuando lo tengamos en efectivo. Pero honestamente, vamos a comenzar aquí a hablar a sincerarnos un poco más. ¿Cómo podría ser ese método para realizar el presupuesto? O sea, son de esas personas que de repente salen a la calle con su libretita, por ejemplo, cuando vamos de compras, vamos al súper y de pronto tenemos esa libretita y vamos anotando cada una de las cosas que gastamos. O en general, pues yo pienso que la población tiene el presupuesto en la mente. O sea, no llevamos ese registro por escrito, que es una de las cosas más importantes, porque si lo hacemos solo de manera mental, tú sabes que tienes cierta cantidad disponible, si tienes algún ingreso semanal, mensual, quincenal, como sea, pero es muy difícil de pronto confiarnos sobre lo que tenemos en mente, porque salimos a la calle y estamos gastando y hay muchísimas cosas que comprar y de pronto empezamos a gastar el dinero así sin control. Entonces, ¿cuál sería una de las mejores maneras para poder hacerlo? Pudiera ser por escrito, anotándolo. Yo he visto que también, existen muchas aplicaciones, entonces puedes utilizar tu celular e ir anotando esos gastos que realizas. A mí lo que me ha funcionado de manera general es que cuando recibo dinero, si es cada 15 días, por ejemplo, reviso mi presupuesto, ajusto todo eso, todos esos gastos que tuve, reviso mis estados de cuenta, por supuesto, mis aplicaciones, para verificar cuánto fue lo que gasté y cómo es que voy concentrando ese dinero, y al final del mes puedo tener una aproximación bastante buena sobre el dinero que gasté. Y justo, yo veo que los expertos o ya personas más pro ocupan hasta Excel con tablas dinámicas y muchas cosas. Yo la verdad soy más tradicional, yo prefiero mi libretita, ir apuntando, pero justo como dices, en la noche llego y a veces se me olvida apuntar todo. Así que a veces ocupo también el celular mandándome notas de, gasté esto, lo otro, pero tal cual. Salgo con un billete de cualquier denominación que tú quieras y llego a casa con centavos y digo, wow, ¿cómo fue eso? Y para empezar, un presupuesto, tienes que anotar todos tus ingresos y existen dos tipos. Por ejemplo, los ingresos fijos, que son por lo general todo lo que recibes en cuestión de sueldo, tal vez, en cuestión de ventas. Si es constante, si es cada mes y puede variar un poco, ahí se vuelve ingreso mixto. Pero bueno, me voy a enfocar en los ingresos fijos. Un ingreso fijo, por ejemplo, es una beca, todos aquellos que reciben beca o algún apoyo del gobierno.
Otro ingreso fijo para las personas ya adultos mayores que tienen una pensión es justamente ese dinero que reciben mes con mes. Hay otro tipo de, ¿cómo se llama? Fideicomisos en algunas ocasiones o algún apoyo del gobierno, creo que ya lo comenté, que reciben. Y bueno, si es constante, si es una vez al mes, si es la misma cantidad, es ingreso fijo. Ahora, los ingresos variables son, por ejemplo, esos ingresos que recibes de vez en cuando trabajas por comisiones, por bonos, por ventas, inclusive ventas de catálogo tal vez. Yo pondría de ejemplo una persona que se dedica a ser conductor de un vehículo, pues aunque tiene ingreso constante mes con mes, siempre varía, ¿no? Hay temporadas buenas, temporadas malas, eso es ingreso variable, justamente. E incluso podríamos decir que las que tienen y los que tienen algún emprendimiento, ¿no? También. Sabemos que las ventas pues luego son por temporadas, tenemos ingresos muy altos, ingresos muy bajos, entonces pues ahí podríamos decir que igual si estás en la parte de emprendimiento pues tienes ingresos variables. Y me gustaría agregar hasta ese billetito que te da la abuelita en tu cumpleaños también es un ingreso, también hay que anotarlo. Yo creo que tocas un tema muy importante, porque el presupuesto no solamente debería realizarlo pues cualquier adulto, digamos, cualquier persona que ya esté trabajando. En general, todos recibimos dinero. Entonces, es importante comenzar pues a crear estos retos en casa también para que los adolescentes, para que los niños incluso comiencen a identificar qué dinero entra al bolsillo y qué dinero sale del bolsillo, que justo hacia allá es hacia donde vamos. Ya hablabas de los ingresos fijos, de los ingresos variables, pero ¿qué tal aquellos que trabajan y que tienen un ingreso marginal, un ingreso muy pequeñito, pero además reciben bonos por ese desempeño que realizan? Ese pudiera ser un ingreso mixto. Es decir, una parte muy pequeñita, pero que es constante y además ingresos adicionales. Claro, y además de los ingresos fijos y variables, tenemos gastos fijos y variables. Y en los gastos fijos son aquellos que, pues podríamos decir como los pagos de servicios, que son esos gastos que te llegan mensualmente o bimestralmente, pero como es algo constante y un poco exacto, podríamos catalogarlo como gasto fijo. Y en la parte de los gastos variables son todos aquellos pues gastos que salen para cumplir algún deseo, ¿no? O alguna necesidad básica. Bueno, y ahí hay una gran diferencia, ¿vale? Imprevistos o duendes, no lo sé. Pero en general, bueno, es que podemos hablar desde gastos variables a aquellos, así como lo decías, ¿no? De repente que son imprevistos, que pudieran ser para cosas que sí necesitas, pero que hay de aquellos gastos variables que son para cosas que no necesitas. Seguramente este concepto lo han escuchado y es el gasto hormiga. Claro. Esa pequeña cantidad de dinero que gastas constantemente y que de pronto cuando sumas todos esos gastos, bueno, es una cantidad enorme de dinero. Y allí incluimos las saliditas, los heladitos, los postres, el pan, por ejemplo, el cafecito. Sí. De pronto, si tienes alguna suscripción, ¿no? También eso es un gasto y que pudiera ser por tu comportamiento que lo has convertido en gasto fijo. Si tienes una suscripción y la pagas mes con mes, pues ese gasto que debería tal vez ser variable, lo convertiste en fijo. Claro, y alguna parte de cómo identificar estos gastos variables y gastos hormiga, pues es igual anotándolos, ¿no? Porque a veces, como dices, tenemos domiciliada la tarjeta de alguna de las plataformas y están ahí los gastos, se están yendo y no te das cuenta en qué se va tu dinero, ¿no? Te llega la quincena y en cuanto llega, pues ya de repente ya tenías, no sé, el total y ahorita ya tienes 200 pesos, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener como mucho cuidado y tenerlos identificados para poder, pues, ver en qué estamos gastando, en qué se van nuestros gastos. Y pues otra parte de los gastos, tanto hormiga, fantasma y vampiro, que son todos estos que se nos van yendo de nuestras manos porque no llevamos un control. También esto nos va a ayudar a poder tener un buen balance en nuestro presupuesto, ¿no? Como nos decía Male, para hacer el balance, pues tenemos que ver los ingresos menos los gastos, sin olvidar la parte del ahorro. Muy y esto importante. Nos va a dar nuestra capacidad de pago o nuestro balance. Porque en México, pues solo 4 de cada 10 mujeres hacen un presupuesto. Y esto es algo, pues, bueno, tienen identificados sus ingresos y sus gastos. Y esto es un poco alarmante porque normalmente en México hay, al menos en el hogar, hay una jefa de familia.
Sí, y digo, ya sabemos que las estadísticas que durante estos capítulos del podcast les estaremos compartiendo vienen de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, un mecanismo con el cual la Comisión Nacional Bancaria de Valores junto con el INEGI mide qué tan bien o qué tan mal estamos en México, hablando acerca de las finanzas personales. Claro. Pero también existe un instrumento adicional que es la Encuesta Nacional de Salud Financiera, que fue realizada por Conducef en conjunto con el INEGI. Estas dos encuestas reflejaron que definitivamente no somos tan buenos manejando el dinero, que nos cuesta mucho trabajo seguir o identificar, como bien lo decías, esos gastos, hacer un presupuesto por escrito, que incluso nuestra mente nos juega bromas muy pesadas y de pronto pensamos que teníamos dinero y ya nos terminamos la quincena. Ya estamos con la lata de atún y tratando de improvisar ahí en el trabajo para poder pues llegar a fin de quincena, pero además no solamente eso, sino que no ahorramos. La población en México y en Latinoamérica nos confiamos mucho de las demás personas. Pensamos que si algo va a suceder, los demás nos van a apoyar. Pero el problema de vivir así es que no contamos con ahorro suficiente. Ya más adelante hablaremos acerca del tema del ahorro, pero creo que es un buen recordatorio para que dentro de tu presupuesto siempre identifiques un monto que va a ser como pues digamos, un pago que te puedes hacer a ti misma, o puede ser incluso como este fondo de emergencias también que puede existir. Entonces, eso siempre se destina y se anota dentro del presupuesto. Y justamente, algo que me gustaría retomar de lo que dijo Claudia hace rato es los pagos domiciliados. Yo siento que domiciliar a la tarjeta, ya sea de débito, de crédito o la que sea, es un arma de doble filo. A mí la verdad se me hace muy práctico porque me olvido de estar pagando que ¿cómo se llama? El internet, por ejemplo, la luz, todo eso. Pero justo cuando te pones a revisar tu cuenta dices, ¿qué pasó aquí, no? Me quedé con poquito y acabo de cobrar la quincena o el mes, ¿no? A ver. En el momento que te sientas y ya ves tu presupuesto y ves todas tus cuentas, dices, ok. A mí me pasó en alguna ocasión donde dije, esto no puede seguir pasando, creo que son muchas suscripciones y todas estaban domiciliadas a la misma tarjeta, o sea, para colmo. Entonces, a la de la quincena. A la de la quincena. Y ya nada más pagabas el mínimo. No, estuvo la denomina. horrible. Lo que tuve que hacer es justamente hacer mi presupuesto y empezar a ver. Dije, bueno, la plataforma roja para ver muchas series y películas. Dije, nunca estoy en casa, siempre estoy trabajando y luego estoy estudiando, así que no me da tiempo de verla. Vamos a eliminarla y nada más la contrato en diciembre, que tengo vacaciones para poder actualizarme con mis series. La plataforma azul, por lo general la usaba mi hija, para ver ahí muchas películas de niños y toda la cosa. Pero pues ahorita ya está medio aborrecente, ya ni la ocupa, ya ni la ve, igual, vamos a eliminarla en este momento. Y eso me fue ayudando justamente a ir quitando tantas domiciliaciones y a que pues mi quincena me alcanzara, porque cuando no te das cuenta y por practicidad empiezas a domiciliar toda la tarjeta, también puede ser peligroso. Por eso es muy importante, como decía Lipna, que quincena con quincena, semana con semana o mes con mes, de acuerdo a conforme tú recibas tu sueldo o tus ingresos, hagas tu presupuesto, varíes, veas qué cambió, qué cosas hay nuevas, qué cosas ya no se ocupan, e ir reflexionando, porque esto considero que es una reflexión y un como verte al espejo y a ver, ¿de verdad sí lo necesitamos? Yo luego me pongo al espejo y digo, Male, ¿de verdad necesitas tantas cosas? ¿Te tienes que gastar tanto? Yo creo que no. El cafecito vamos a dejarlo a 1 por semana y lo demás me lo llevo de casa. Y esa plática conmigo misma me funcionó muchísimo porque ahora ya está un poquito más controlado el flujo de dinero. Ya no me espanto cuando veo mi cuenta. Eso me ha servido muchísimo. Y eso es muy bueno también. Y hablabas justo de los errores. Yo creo que de eso me gustaría platicar en este momento, porque hay diferentes errores que normalmente cometemos cuando realizamos el presupuesto, cuando queremos llevar este control de tus ingresos, gastos, y dentro de los principales errores, uno de los principales es cuando vives con estas frases que dicen vida una, porque me lo merezco. Para eso trabajo. Para eso trabajo, porque el dinero es para gastarse. Sí. Lo que dicen los jóvenes, que es una frase acuñada del inglés justo, que significa you only live once, es decir, como solo se vive una vez, vamos a gastar el dinero despreocupadamente. En fin, todas esas frases están asociadas con estas
personas que pues no le toman mucha importancia al dinero, que también se pueden sobreendeudar, porque vivir así, vivir sin límites, pues de pronto sabemos que no es posible. Entonces, si eres una de las personas que dice ese tipo de frases, cuidado, porque entonces tienes que regresar a tu presupuesto o tal vez implementarlo si todavía no lo haces. Por ejemplo. Otro de los errores muy comunes que cometemos cuando hacemos un presupuesto es no anotar lo que gastamos. De pronto decimos, bueno, pues esto pues es un gustito, no pasa nada, ¿no? Y de pronto, tal vez voy a registrarlo más adelante, pero tú misma sabes que ya lo gastaste, que no tenías dinero suficiente para comprar eso que querías, que probablemente ya tienes 5 blusas del mismo color, pero querías la sexta porque tal vez tienen la manguita diferente. Entonces, ese tipo de gastos sin preocupación y así como muy a la ligera y no registrarlos en tu presupuesto pueden ocasionar un grave daño también. Claro, y por ejemplo, tú mencionaste ahorita del quinto suéter. Hay una temporada del año, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó de enero a ahorita a mayo, abril aproximadamente, que tenía como muchas ganas de comprar ropa. O sea, veía desde diciembre de que llegó el aguinaldo y todo, y era como de, ay, como que me hace falta una blusita. Pasamos a enero y digo, ay, ¿y si me compro otro par de zapatos? ¿Y si me compro otra blusa? Porque otra bolsita. Ajá, otra bolsita. Exacto, porque ya tengo negra, ya tengo blanca, pero ¿y si me compro una azul, una verde? Entonces, como que constantemente el estar yendo a centros comerciales nos hace pues comprar, ¿no? Cosas. E incluso cuando vamos con nuestras amigas, sí, pues es muy diferente cómo gastamos. Y a mí me pasa muchísimo porque cuando voy con mis amigas, pues me gusta como de, ay, no te preocupes, yo invito, ¿no? O sea, como estas cosas de... sentirte empoderada. Exacto, como todas las emociones que van generando, pues, el estar con las personas que quieres, ¿no? Y eso considero que es un gran error, porque justamente dependiendo de tus emociones, puedes o no gastar o puedes gastarte todo. Yo soy muy sincera, a mí me pasa que voy con una amiga y dice, mira, traje esto, qué bonito, este termo y todo, cómpramelo. Y aunque sé que me lo está vendiendo al doble, digo, ay, nada más por echarte la mano, amiga, está bien. Pero luego checo mi presupuesto y digo, rayos, no podía yo hacer ese gasto. Y yo creo que dices algo muy importante, el tal vez apoyar, ayudar a aquellos que venden. Digo, yo sé que las emprendedoras, pues habemos muchas aquí, pero es importante también considerar cuánto tengo como límite para gastar, digamos, en otras cosas que no necesito. Puede ser que si vas a apoyar a alguien, vas a comprarle el primer artículo de su negocio, etcétera, puedas considerarlo también. Y puede ser tu único gasto en esa semana, en esa quincena. Pero otra cosa también importante es este tema de las propinas, de pronto, el dejar. En Ciudad de México, seguramente por ahí nos están escuchando de otros estados de la República, ustedes sabrán que no en todos los lugares es igual, pero normalmente cuando salimos, pues también hay alguien que te pide dinero, o quieres dar un apoyo, o quieres dar una donación, o quieres dar una propina. Entonces, de pronto eso también, de manera descontrolada, suele suceder que representa una gran cantidad de tu dinero. Claro. Entonces, algo que pudieras hacer es fijar porcentajes. ¿Cuánto es lo que puedo gastar, digamos, en gustos? Pero, por favor, allí fíjense en porcentajes, porque de pronto no puedes endeudarte más allá del 30%, al menos eso sería lo correcto, pero tampoco podrías gastarte en cosas que no necesitas el 50% de tu salario. Tampoco se puede, porque si vives así. Y ese conecta con otro punto también, otro de los errores más importantes, es tratar de vivir en un nivel tal vez diferente al que tú puedes pagarte, un nivel socioeconómico diferente. Y eso, bueno, hay muchísimas personas que de pronto gastan dinero solo por aparentar, que gastan solo por quedar bien. Tal vez no tenía dinero para ir a ese restaurante o no tenía dinero para ir a los tacos que propusieron los amigos, pero igual voy allá, voy a gastar y voy a gastar como todos. Y como dices, a veces invitas a otras personas. Exacto. Allí está peor, porque entonces estás gastando todo tu dinero, incluso en otras personas, y no lo tenías considerado. Exacto. Primero vamos a priorizar nuestro bienestar, y esto también está asociado con las emociones. Ya comentabas que de pronto la mercadotecnia nos envuelve también, está muy estudiado el cerebro, no se dejen engañar, no caigan, yo sé que es difícil, pero no caigan en la mercadotecnia. Pero además, pues tengan cuidado con cómo relacionan o cómo identifican el dinero con las emociones. ¿Cómo gastas cuando estás feliz? ¿Cómo gastas cuando estás triste? ¿Y cómo gastas cuando estás enojada? Tus hábitos son diferentes dependiendo también de las emociones, y por eso es que hablamos de salud financiera, pero hablamos de este conjunto de pilares que sostienen tu salud.
la salud financiera, pero la salud mental, la salud emocional, la salud física. Si no tenemos salud física, no tenemos nada. Entonces, yo creo que priorizar nuestro bienestar financiero es algo muy importante. Claro, y que no está mal estar gastando, o bueno, lo que está mal es gastar inconscientemente, ¿no? Exacto. Si tú gastas con una cantidad de dinero que ya tienes registrada en tu presupuesto, pues te va a ayudar bastante para tu salud, incluso psicológica, y tu salud física, ¿no? Porque lo puedes destinar para algún hobby que tengas. Por ejemplo, yo tengo, mi hobby es bailar danzas polinesias y parte de mis ingresos pues va hacia este hobby, ¿no? Pero también lo destino a los gastos que hago el fin de semana, cuando salgo con amigas, cuando salgo con mi novio, cuando salgo con mis hermanas incluso. Entonces ya al tener yo destinado esta cantidad de dinero en mi presupuesto, pues puedo invitarles algo, ¿no? Porque no solo es como el convivir y ay, ustedes invítenme, porque ya es también participar en el presupuesto de otras personas. Y si ellos no lo tienen considerado para gastar, pues también hay que ser conscientes en el presupuesto de terceros. Oye, y hablas de un tema muy importante. El presupuesto no solamente debe ser personal. El presupuesto también puede ser familiar. Entonces, el que yo tenga dinero, si yo convivo con otras personas dentro de casa, si yo cohabito con otros individuos de mi familia, entonces tengo que considerarlos dentro del presupuesto, pero sería mejor hacer un presupuesto familiar. Si tienes pequeñitos menores de edad, yo sé que de pronto quieres llevarles algo, un dulce, un juguetito, de pronto está un poco culpa, ¿no? También de salir, de estar fuera tantas horas de casa, pero al final todos estos gastos se deben reflejar dentro de tu presupuesto y también debes aprender a comunicar a los menores de edad que no podemos comprar todo lo que se nos antoja. No sé si por ahí han visto videos, pero incluso en las redes sociales hay videos muy graciosos donde de pronto va la mamá y ella quiere pedir un café y la niña pide, no sé, un dulce, ¿no? Y le dice la mamá, no, pero dulces hay en casa. Y la niña le contesta, pues café también. Entonces, o sea, pongamos el ejemplo un poco, claro, ¿no? Con el tema de los niños aprenden imitando. Es mucho más fuerte ese ejemplo si tú quieres que ese pequeñito empiece a administrar el dinero, que lo involucres en las decisiones del presupuesto, pero sobre todo que hagas una línea de vida, un plan financiero comenzaría por ahí, poniendo qué es lo que quiero lograr, cuáles son mis sueños, cómo voy a avanzar en ello y cómo tal vez dejar de gastar en pequeñas cantidades el día de hoy pueden convertirse en ese sueño logrado más adelante. Entonces creo que ese es punto importantísimo. Si tienes dependientes económicos, si de ti dependen adultos mayores, personas con alguna discapacidad, con alguna enfermedad o menores de edad, es importante tomarlos en cuenta. Inclusive tu pareja. Yo recuerdo que alguna vez salí con un chico que podría quedarse sin dinero todo el mes y comer latas de atún, pero no podía dejar de comprar cómics. Y un día sí le contesté de, ok, come cómics. Digo, no es mala onda, cómics. Pero dije, ahí se ven las prioridades. Digo, al final no funciona la relación, pero esa es otra historia. Pero justamente me puse a pensar eso. Dije, bueno, a lo mejor para mí era prioridad comprar café o comprar las cosas de mi hija, pagar colegiatura, etc., etc., pero para él era prioridad los cómics, ¿no? Porque algo que le gustaba desde pequeño, tenía toda la colección completa de esa serie y dije, wow, es coleccionista profesional. Pero sí me quedé pensando que en cierta temporada que se quedó él sin empleo, justo en pandemia, pues él seguía comprando cómics y yo dije, oye, ¿por qué no te esperas a que tengas mejor posibilidad económica y ya lo sigues comprando, ¿no? Pero pues bueno, no me hizo caso. Siguió llenando su casa de cómics. Y se endeudó. Y se endeudó, aparte de... No, y es que justo el tema es, si tienes algún hobby, ya lo comentábamos, puede ir dentro de tu presupuesto. Claro. El tema no es que dejes de hacerlo, solamente que identifiques en qué momentos sí puedes gastar y en qué momentos no. De pronto hay momentos en los que se puede ahorrar y momentos en donde no se puede. Por ejemplo, si estás atravesando una emergencia familiar, si algún familiar tuyo fallece, si de pronto, por ahí en México tenemos este dicho de vacas flacas, es decir, si de pronto no hay tantas ventas en mi negocio, si estoy pasando por un momento difícil, pues en ese momento tengo que parar todos los gastos, no seguir con ese mismo nivel de vida, sino ajustar ese presupuesto. Y creo que esa es una de las mejores decisiones y junto con ello tomar en cuenta el ahorro para emergencias, que es pues
una vez más, este dinero que te va a ayudar para sacarte de algún apuro cuando no tengas dinero suficiente. Entonces, yo creo que eso es importantísimo dentro del presupuesto. Y bien lo decía Claudia al principio, que a nuestros ingresos hay que restarle el ahorro y los gastos. Muchas personas dejan el ahorro hasta el final, por ejemplo. Y yo creo que ese es un gran error también a la hora de hacer el presupuesto, porque te quedas indefenso o indefensa cuando en algún momento te pasa alguna eventualidad, que se poncha la llanta, alguien se enferma y no tienes el seguro, o dices, bueno, no me quiero ir a parar no sé cuántas horas a la seguridad social. Uh-huh. Entonces dices, bueno, voy a un doctor de farmacia, un doctor cercano, o el de cabecera, o el de la casa, pero eso también, esos costos que no contemplamos y que no ponemos en nuestro presupuesto, también pueden mermar mucho nuestras finanzas. Por eso es muy importante, sobre todo cuando tienes algún paciente en casa, algún familiar con enfermedades crónicas, también anotar las consultas, los medicamentos, cada cuándo lo toma, cada cuándo hay que comprarlo, cada cuándo hay que volver a ir a que te surta la receta. Todo eso creo que es muy importante. Inclusive las personas que tienen vehículo luego no me dejarán mentir, pero no toman en cuenta en su presupuesto el mantenimiento. Hasta que el carro ya le pasó algo, van al taller y piden prestado y no, ya me endeudé, ya había dejado la tarjeta en ceros, otra vez me endeudé. Pero por lo mismo, porque no tenemos eso en cuenta. Yo, por ejemplo, ocupo Ecobici, a mí me gusta mucho, no estoy haciendo promoción ni nada, pero Pudiésemos decir nada más allí, te voy a interrumpir un poquito, pudiésemos decir que entonces, dependiendo de cómo utilizas, o sea, qué gastos realizo y cada cuánto los realizo, y dependiendo de mi situación personal, es como puedo definir esos ingresos y gastos. Ya hablabas de un ejemplo importante que era, ¿qué pasa si yo vivo con una enfermedad crónico o degenerativa? ¿No? Crónica o degenerativa. En ese caso, definitivamente, dentro de mis gastos fijos está el tema de medicamentos, sin duda. Claro. Si tienes un menor de edad, también. Otra de las cosas es si, por ejemplo, manejas, ya mencionabas el caso de quien maneja un vehículo, entonces en ese caso, tal vez el mantenimiento no es algo, un gasto fijo, pero sí podrías priorizarlo dentro de los gastos variables, porque seguramente va a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas sí hay que considerarlas. Por ejemplo, la verificación, ¿no? Que sabes que son 2 veces al año. Si no tienes vehículo, por ejemplo, si tienes una bicicleta, ya sea eléctrica o normal, tradicional, también tienes que tomar en cuenta cuando se poncha la llanta de la bicicleta, se le bajó, hay que ir a la gasolina o a donde sea a que le suban la llanta. Todas esas cositas del aceite y todo también se deben de tomar en cuenta. Cuando ocupas, por ejemplo, transporte público y se te pierde la tarjeta, también hay que tomarlo en cuenta. Tener... digamos para eventualidades, ¿no? Dinero para eventualidades, no importa cómo te transportes, digamos a qué te dediques, siempre puedes hacer un presupuesto. Lo importante es priorizar ese tipo de gastos y sobre todo tomar en cuenta dinero para imprevistos. Y bueno, pues ya para finalizar este episodio, recuerden que muchos expertos nos dicen que no importa la cantidad de dinero que separes para tu ahorro, lo importante es que lo hagas. Algunos nos dicen que el 10%, otros nos dicen que el 20% o el 30%, pero es que la verdad esto depende conforme a tus necesidades, conforme a lo que tú estás viviendo, si haces tu presupuesto familiar, si lo haces personal, incluso si vives con roomies y lo haces con estas personas con las que vives, pues esto tiene que ver con en qué situación están, ¿no? Cada quien. Entonces, pues recuerden siempre de tus ingresos separar una parte para el ahorro, para tus gastos y sobre todo para aquellos gastos hormiga que vamos teniendo. Entonces, recuerden siempre seguir con la parte de su presupuesto, tenerlo bien identificado todos esos gastos hormiga. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Nos podrían ayudar a comentar en este video algún error que tengan al momento de realizar su presupuesto. Esto fue Entre Tazas y Finanzas. Hasta la próxima.